Tengo el honor de dar este pequeño mensaje. Justo mi pastor me decía, ya están listos. Y dentro de mí decía, Dios, tú te mueves de una forma especial. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy íbamos a poder hablar y vamos a hablar un momento de la adoración. Y él decía, Dios, ¿cómo eres tú de bueno? Porque esa frase de el orden de los factores no altera el producto, es verdad. Porque hemos adorado y ahorita vamos a entender por qué vamos a adorar. ¿Por qué vamos a adorar el resto de nuestras vidas? Yo quiero que tú le hagas una pregunta a la persona que está a tu lado. ¿Has estado en crisis? ¿Estás en crisis? La semana pasada estuve de viaje, la semana antepasada estuve de viaje con mi familia y tuvimos el privilegio de predicar en 2 ciudades, en Puerto Maldonado, en Cusco. Y mi mamá dio una enseñanza que decía de lo que tengo te doy. Y esta enseñanza era bien chévere porque iba por el público y le decía, miraba a los ojos a la persona, a cualquier hermano, lo miraba a los ojos y le decía, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos, de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. La predicó aquí una vez, la predicó en Puerto Maldonado la segunda vez, la predicó la tercera vez en Cusco y ¿saben qué? Recién a la tercera vez la entendí. La tercera vez la entendí. Pero era chévere porque me iba donde las personas y les decía, las miraba a los ojos, así como yo estoy mirando a alguno de ustedes, la miraba y le decía, tus ojos me dicen que estás en crisis. Y yo quiero que puedas mirar a la persona que está a tu lado, a los ojos, y pregúntale, ¿estás en crisis? ¿Estás en crisis? Tus ojos me dicen que estás en crisis. Tus ojos me anuncian que estás en crisis. Pero ¿saben qué, chicos? ¿Cuál es el resultado de una crisis? Muchas veces la crisis tiene un resultado de muerte. Muchas veces una crisis tiene un resultado de hallar la solución más fácil, el suicidio. La crisis muchas veces nos lleva a poder decir, Dios, ya no puedo más con mi vida. Ahí te dejo todo. Ese es la crisis. Y yo te hago una pregunta a ti personalmente. ¿Qué crisis estás pasando? ¿Qué crisis? De repente papá está enfermo, mamá está enferma, de repente estás en un vicio, de repente estás pasando una aflicción. Pero así como decía el pastor, habían 2 hombres de Dios, Pablo y Silas, que estaban pasando una crisis. ¿En dónde estaban? Estaban en la cárcel. Y no solo estaban en la cárcel, sino que estas personas habían llegado a esta cárcel de una forma injusta. Y en ese momento, en la cárcel, esta historia la puedes encontrar en Hechos 16, en la cárcel no solo estaban en una celda normal, estaban en la celda con mayor seguridad. Ustedes saben que en las celdas con mayor seguridad, no solo les colocan grilletes en las manos, les colocan grilletes en los pies. En algunas celdas les colocan grilletes hasta en el cuello y solo les dan a veces de comer. Estos hombres de Dios estaban en esa celda pasando una crisis. No sé, de repente estás en una celda pasando esa crisis. Y dice que ya era de noche. Y estos 2 siervos empezaron a adorar. Sí, empezaron a adorar. Empezaron a hacer lo que habíamos hecho hace unos segundos. Lo que hemos hecho hace unos segundos. Adorar. Adorar. Les soy sincero, chicos. Hace unos años teníamos mi pastora que se llamaba Charito. Y mi pastora Charito, a nosotros como jóvenes, nos colocaba en una de las primeras líneas. Y en las reuniones era así. Y adorábamos y adorábamos y adorábamos.
Y yo tenía unos 12 años, 13 años. Y era gordita y me picaban las pantorrillas y decía, ay, ¿cuándo termina esto? Ay, que ya me cansé. Volteaba a mi lado, así entre ojos, porque si abría mis ojos decía, no, me van a reñir. Abría mis ojos y veía a mi amigo. ¿Y qué estaba mi amigo? Pues ya estaba cansadote, estaba sentado. Y como que yo en ese momento decía, la adoración como que me cansa, cantar es chévere y todo, pero estoy cansado, jefe. Pero ¿sabes qué? De un momento a otro yo entendí algo. Pasaron unos meses y vino una crisis pequeña en mi corta edad. No me recuerdo mucho. Creo que era una crisis de autoestima. Una crisis de autoestima. Y me miraba al espejo y era una crisis de autoestima muy fuerte. Y en esa crisis yo me acordé esas horas que mi pastora Charo me enseñaba a adorar. Ahí pude entender el significado de estos dos siervos. Que en medio de la crisis tú adora. ¿Y qué pasó? Empezaron a adorar Pablo y Silas. Empezaron a adorar y de un momento a otro hubo un terremoto. Un terremoto totalmente fuerte. ¿Y qué es lo que sucedió? Por medio de la adoración, grilletes se rompieron, grilletes cayeron, cadenas se rompieron. ¿Sabes qué? Y anoto esto para que lo tengas claro. No solo se cayó el grillete y la cadena de Pablo y Silas, se cayó el grillete y las cadenas de todos los presos, todos los que estaban cerca ahí. Cuando tú adoras, hay libertad. Cuando tú adoras con un corazón sincero, hay libertad. Ahora, ¿de qué necesitas la libertad? Yo sé que tú necesitas esa libertad, pero ¿de qué? ¿De un vicio? ¿De una enfermedad? ¿De una opresión que viene todos los días? Hace unos días estaba zapeando ya un estado y vi un estado de una de nuestras hermanas y estaba locazo. ¿Sabes por qué? Porque estaba pasando por un lugar, así grabándose. Estaba pasando por un lugar y mencionaba en ese estado el lugar donde fue, lo voy a parafrasear, donde fue mi crisis. Ahora puedo decir, es mi gozo. Eso me movió, dije, wow, una crisis transformada en gozo, una crisis transformada en grilletes, el sonido de grilletes que caen al suelo. Y quiero que nos vayamos con este mensaje porque ya hemos adorado. Hoy les estoy diciendo los beneficios de lo que vamos a tener por lo que ya hemos hecho. Cuando estaban adorando Pablo y Silas, los grilletes cayeron de todos los presos. No voy a hacer que adores. No voy a hacer que el día de hoy, por la adoración que has hecho, los grilletes, las cadenas, las maldiciones que han caído para tu familia, hoy sean rotas. De eso se trata el adorar. De eso se trata el adorar, que tú no solo seas libre, sino que esa libertad las pases a tus familias. Aún si tu familia no está cerca en Perú, esa libertad la pasas a tu familia en Venezuela, a tu familia en donde estés, en México, en donde esté tu familia. Esa libertad la estás haciendo gozar. Ya sabemos los beneficios de la adoración. Nos quedamos 2 horas más adorando. Nos quedamos 2 horas más adorando. ¿Saben qué, chicos? La solución para una crisis es la adoración. ¿Y saben por qué llegó Pablo y Silas a ese lugar, así de esa forma? Y justamente, termino con esto, lo que aconteció con mismo Pablo y Silas. Llegaron a ese lugar porque predicaron a la gente. Habían romanos que no dejaban que se predique el evangelio. Pero en uno de los episodios que estaba predicando Pablo, había mucha multitud,
Era el mover del Espíritu Santo. Y de un momento a otro habían autoridades con una mala como que intención. Y empezaron a decir, ellos son unos falsos, ellos son unos falsos. Empezó a multiplicarse ese mensaje, esos son unos falsos. Y la gente empezó a como que tener como que una apariencia en sus ojos, una tapa en sus ojos. Y todos dijeron, no, son unos falsos. Y empezaron a apedrearlo, apedrearlo. Fue uno de los momentos donde Pablo, la gente dice que Pablo ya estaba como que pensaban que estaba totalmente muerto. Esto está en Hechos 3, del 11 al 16, ustedes lo pueden leer en su casa. Y de pronto a Pablo lo encontraron como que ya casi muerto, afuera de la ciudad. Y dice que vinieron a Pablo personas correctas, personas que lo levantaban en la fe. Y se reunieron con él, hicieron un circulito, así como ese circulito que está en el medio, así tal cual. Ahí está, ¿ve? Un circulito. Pablo en medio y un circulito. No se dice en la Biblia qué hicieron. Yo me imagino que empezaron a orar. ¿Y sabes qué sucedió? Pablo estaba súper como que ya para morir. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Pablo se levantó. ¿Y se fue a un hospital? ¿Se fue a descansar? No, se fue a predicar otra vez. Al mismo lugar donde le apedrearon. ¿A qué voy con esto, chicos? ¿Qué círculo? ¿Con qué círculo de amigos estás? ¿Ese círculo de amigos que te lleva a adorar y te da vida? ¿O un círculo de amigos que te deja botado? Mira a tu derecha, mira a tu izquierda, mira atrás. Es ese círculo de amigos que te van a llevar a adorar. Es ese círculo de amigos que te van a decir, ven a MSI Arequipa, vas a encontrar la solución para esa crisis. Vas a encontrar la solución para esa muerte. Por eso adoramos. Por eso es que le clamamos. Por eso es que nos desvanecemos en su presencia. Por eso es que vivimos como hemos vivido hace unos minutos. Haz lo que hemos vivido, un diario vivir. Si 2 personas que adoraron en una cárcel pudieron traer libertad a unos cuantos presos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 200, 300, 400. Imagínate cómo 400 personas que adoren van a traer libertad a los presos. Imagínate, 2 personas trajeron libertad a una cárcel. Imagínate 400 personas que están en este lugar. Por eso adora. Por eso el significado de adorar. Yo te invito a que puedas levantarte.